Gracias, doctor Vázquez. Buenos días a todos. Vamos a tratar de, en estos 20 minutos, hablarles de un tema que en realidad es una cosa un poquito complicada. Debido a la explosión que ha habido en la biotecnología en los últimos años, esto se convierte realmente en un asunto que no tardaríamos toda la mañana de estar hablando en esta charla. Bueno, para todos los que salimos de esta universidad y tenemos nuestra antigua edificio en la antigua Guatemala, vamos a empezar definiendo que un biomarcador es cualquier sustancia que nos dé o sea un indicador de un estado biológico, patológico o como respuesta a un tratamiento farmacológico, y que además debe poder medirse objetivamente. Si eso no ocurre, entra en el rubro de todos los que conocemos, que ha sido muy difícil de interpretar y de poner en algún sitio de todo lo que hacemos. La medida esta puede ser en su nivel molecular, bioquímico o celular. Eso es muy importante porque cada vez estamos asomándonos más a que los biomarcadores van a ser genéticos y en un futuro probablemente eso es mucho de lo que vamos a tener y a reconocer. También recordarles un poquito que es cuáles y quiénes son las enfermedades del tejido conectivo. Recordar que los tejidos básicos del cuerpo son 4: muscular, nervioso, todos los epitelios y el tejido conectivo. El tejido conectivo es todo aquel tejido que permite a las células estar sobre una unión. Básicamente está compuesto por la matriz extracelular, el colágeno, el cartílago, el hueso, la sangre y el tejido adiposo. Y de ahí es que antiguamente se decía que a estas enfermedades que afectaban todos estos tejidos se les llamaba colagenopatías, enfermedades de la colágena, conectivopatías, enfermedades del tejido conectivo, y recientemente se han englobado todas en enfermedades reumáticas, que son la gran mayoría y es lo que hoy hacemos. De tal manera que el término enfermedad del tejido conectivo engloba a todas aquellas enfermedades que provocan una modificación de estas estructuras. La mayoría de ellas, debido a que el tejido conectivo está en todo el organismo, se consideran sistémicas. Y regularmente están asociadas a una pérdida del equilibrio de la respuesta inmunitaria y su heredabilidad hasta hoy es discutible. Todavía no estamos claros si efectivamente son o no son hereditarias. Las principales, o las que más se escuchan o las que más frecuencia tienen: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerodermia, enfermedad mixta, dermatomiositis y vasculitis. Quiero empezar con esto diciéndoles que aún hoy, con todo el avance que ha habido de la tecnología, la clínica sigue definiendo la gran mayoría de las enfermedades. Las enfermedades reumáticas no son la excepción. Y durante mucho tiempo en el Hospital Roosevelt se hacía la sesión, creo que todavía la hacen en neurología, la sesión de los martes, donde lo que se veían eran casos clínicos que permitían o trataban de que los clínicos cada vez tratáramos de refundar esto que claramente está fundamentado en muchos estudios de los años 60 y de los años 70. Decir que cuando aprendíamos en la Facultad de Medicina que el diagnóstico lo hace la exploración clínica y la historia clínica no era una mentira. Claramente está definido en estos dos estudios. Ustedes ven cómo solo la historia clínica puede dar hasta el 88% del diagnóstico si es bien llevada. Desde luego que hoy contamos con imágenes y además con laboratorio, pero tenemos que tener claro que lo que aporta para el diagnóstico esto solo es aproximadamente un 15% del diagnóstico. De tal manera que quisiera empezar diciéndoles que todos los biomarcadores entran en ese rubro. Solo van a servir si nosotros tenemos claramente definido nuestro diagnóstico clínico. Si no, simplemente van a ser un factor de confusión más, como seguramente pasa en nuestro medio. Brevemente decirles que la inflamación en estas enfermedades es el factor más importante y ustedes van a tener que el tejido inflamado origina la activación de linfocitos B, linfocitos T, macrófagos y con ellos la liberación de una serie de sustancias que se llaman citocinas que van a activar toda la cascada de la inflamación
finalmente nos van a llevar a producir proteínas de fase aguda, que son la mayoría de las cosas que hacemos en el rubro de los biomarcadores. Para su obtención, el laboratorio lo que hace es obtener una muestra de sangre, la mayoría de las veces. Hoy se puede obtener además todos estos biomarcadores en otros tejidos, pero regularmente lo hacemos a partir de la sangre. ¿Y qué es lo que hacemos? Extraemos las células para buscar las células que están mayor identificadas o para empezar a hacer biología molecular. También buscamos si hay anticuerpos, si hay antígenos en el plasma. Y por supuesto que cada vez más este rubro de la investigación está sometido a una constante evolución y hoy tenemos una enorme diversidad de marcadores que podrían involucrarse en esta área. Vamos a hablar de los más importantes. Es importante que nosotros recordemos que cuando pedimos un laboratorio hay que tener precisión de qué es lo que estamos haciendo. Lo primero es los aspectos técnicos. Nosotros como médicos tenemos el derecho de preguntarle al laboratorio cuáles son sus técnicas y el laboratorio debería tener la obligación de indicarnos cómo las hace, cuáles son los métodos que utiliza, porque eso define muchas cosas. Vamos a ver más adelante por qué. Recordar siempre que hay discrepancia entre un laboratorio y otro, y eso lo que define es la confianza de a quien yo voy a utilizar como mi garante de las moléculas que voy a estudiar. Los costos. No es lo mismo utilizar laboratorios que no tienen una reconocida tecnología que usarlo en algunas que sí. Podemos cometer muchos errores. La exactitud de una prueba diagnóstica no garantiza su utilidad clínica. Recuérdense ustedes que nosotros los médicos en la era actual estamos sometidos a aprender muchos idiomas. Uno de esos es la estadística. No vamos a hablar ahora de cómo se valora una prueba, pero claramente hay que empezar a aprender que se hace a partir de calcular la sensibilidad y la especificidad de una prueba y posteriormente el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, lo que va a hacer que nosotros a esa prueba le demos la mayor de las confianzas. ¿Por qué? Porque aún teniendo una prueba positiva, eso no significa nada en ausencia de síntomas. Cualquier intervención tecnológica que conlleve a un cambio en el conocimiento del problema va a ser siempre útil, siempre y cuando esté respaldada por el bagaje clínico. Para ponerles esto, miren este estudio de 1976, 1.500 pacientes, 50% le realizaron pruebas de rutina y el otro no, y lo único que lograron fue incrementar en 5% el gasto. Eso lo que ejemplifica es que no se deben hacer pruebas solo por pedirlas, se deben hacer a partir de que yo tengo la sospecha clínica de algo. Brevemente, mencionarles que para el diagnóstico de artritis reumatoide hay dos tipos de biomarcadores. Los reactantes de fase aguda, que son completamente inespecíficos, como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación, que no suman más que 1, y los anticuerpos, especialmente el factor reumatoide y los anti-CCP, que juntos pueden sumar hasta 3 puntos cuando uno intenta establecer el diagnóstico. En lupus eritematoso sistémico, ustedes ven cómo los biomarcadores efectivamente tienen un papel mucho más importante y cualquiera de estos que aparezca en el curso de un paciente en quien se sospecha lupus eritematoso sistémico colabora profundamente con su diagnóstico. Les hablaba yo de que hay que tener cuidado en dónde hacemos las cosas. Cuando nosotros pedimos, dijéramos que una de las cosas más solicitadas son los anticuerpos antinucleares, pero los anticuerpos antinucleares pueden ser hechos de múltiples formas, pero la forma correcta en que deben hacerse es por inmunofluorescencia. Para eso hay que tener un equipo especial, hay que saber cómo se desarrollan y hay que saberlos interpretar. No es cuestión de, como hacían antaño, que en una prueba de látex daban los resultados positivo y negativo. No es permisible, no es así como se debe hacer. Aún con todo esto, miren ustedes, la eficiencia en el Hospital Roosevelt es solo del 26% para la positividad de estos anticuerpos, reportada en los Estados Unidos en 32 y en Brasil en 24.
Estos son los patrones que regularmente vemos. La inmunofluorescencia no es más que ver en ese microscopio de inmunofluorescencia un antígeno que está fijado a un anticuerpo que es fluorescente y que da este tipo de patrones. Patrones homogéneo, periférico, citoplasmático y granular. Esas cosas son las que van orientándolo a uno hacia dónde puede ir el diagnóstico de esto. Eso no lo vamos a discutir ahora en este periodo de tiempo. Solo comentarles que los anticuerpos antinucleares pueden ser positivos en una serie de cosas, incluyendo enfermedades autoinmunes, pero también pueden ser todas estas causales de tener un anticuerpo antinuclear positivo. Y tal vez lo más importante de esta diapositiva sean las diluciones. En personas sanas se han encontrado, miren ustedes cómo conforme la dilución va subiendo el porcentaje es menor. Hoy estamos tratando de establecer que la dilución para que se considere positivo debe ser 1 en 320 y no en 1 en 80 como hoy se estipula, porque en 1 en 80 caben casi todos. Hay un montón de personas sanas que tienen estas pruebas positivas y no significa que tengan ninguna de estas enfermedades. Brevemente, este caso masculino de 32 años para ejemplificar lo que digo: fiebre, pérdida de peso, ictericia de 4 semanas, trabajando en el Petén, con anemia, hemólisis y hepatoesplenomegalia. Se le hacen todas las pruebas y tiene una inmunofluorescencia positiva, una dilución de estas y un anti-DNA. Hasta ahí, todo el mundo probablemente hubiese podido establecer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico como primera posibilidad. Claro que habían otras, pero en realidad lo que tenía era una gota gorda positiva para Plasmodium falciparum. Este es el mejor ejemplo de cómo los biomarcadores pueden equivocarnos si nosotros no tenemos certeza de qué estamos haciendo. El factor reumatoide, durante muchísimo tiempo se ha establecido para el diagnóstico de artritis reumatoide, pero miren ustedes la cantidad de cosas en las que puede aparecer, aún en los ancianos hasta en el 25%, de tal manera que solo el factor reumatoide no hace el diagnóstico de nada. Por eso les decía que los biomarcadores lamentablemente hasta ahora solo son una pequeña parte de todo lo que necesitamos. Nosotros tenemos que tener claro que para darle el valor al factor reumatoide necesitamos tener manifestaciones clínicas concretas de dónde es que está este paciente. Recientemente, bueno, no recientemente, hace 10, 15 años, apareció el concepto de la citrulinización, que es un fenómeno que ocurre normalmente en nuestro cuerpo, pero que en pacientes con artritis reumatoide no solo está sobreexpresado, sino además de estar sobreexpresado, es factible medirlo a través de la presencia de un anticuerpo. Estos anticuerpos se llaman anticuerpos para péptidos citrulinados o anti-CCP. Hoy en día no solo definen una enfermedad más agresiva, sino que además una enfermedad que aparece más temprano. Uno puede encontrar un anti-CCP muchísimos años antes de que la artritis reumatoide se exprese tal y como la conocemos. Ustedes pueden ver aquí todos los que se han investigado y los péptidos citrulinados tienen una sensibilidad de hasta el 80% y una especificidad de hasta el 95%, muy superior a la del factor reumatoide. Sin embargo, hoy se considera que la presencia de estas dos cosas le da una enorme sensibilidad al diagnóstico de artritis reumatoide. Hay otros anticuerpos que también se pueden medir, que nosotros los utilizamos específicamente en el caso de la enfermedad mixta del tejido conectivo, los anticuerpos antirribonucleoproteínas, anti-RNP, en el caso de lupus específicos anti-SM, en Sjögren anti-ROY anti-LA, en escleroderma anti-CSL70 y en algunas miopatías con enfermedad pulmonar anti-JO1 y en las vasculitis C-ANCAS y P-ANCAS que cada vez están más de moda. Estos, por ser muchísimo más específicos, vamos a dejarlos para otra charla. Si podemos hacer el diagnóstico muchísimo antes de que las manifestaciones aparezcan, claramente sí. Ya se ha intentado medir anti-CCP y factor reumatoide en el caso de artritis reumatoide y miren ustedes los riesgos que representan tener positivos, especialmente el anti-CCP. Por eso hoy decimos que es un marcador temprano. En el caso del lupus eritematoso, ustedes ven que
de todos los predictores que se han intentado encontrar, el complemento bajo y los niveles elevados de anti-DNA son los más importantemente mencionados. Brevemente, ya dijimos para qué sirve para el diagnóstico, pero brevemente ilustrarlos que también sirven para el seguimiento. En este caso, un paciente con lupus y glomerulonefritis de tipo 5, uno preguntaría, ¿y qué se hace con todo esto? Y lo que se hace regularmente son estas. ¿De dónde sacamos esos? De cómo se siguen los pacientes hoy día con estos cuestionarios y cómo en estos cuestionarios cada una de estas manifestaciones tiene un puntaje, especialmente el ADN y el complemento bajo. De tal manera que los biomarcadores no solo sirven para el diagnóstico, también sirven para el seguimiento de estos pacientes. Hay algunas otras anticuerpos que se buscan, especialmente los anti-DNA, y como habíamos mencionado, algunos de estos que cada vez los vamos a ver más. Esto es brevemente lo que tuvimos la oportunidad de hacer una revisión, y miren ustedes, me interesa que ustedes revisen cómo en todas las poblaciones que se estudian de lupus, efectivamente el anti-DNA elevado y el complemento es una constante. Por eso es que hoy en día no solo se utiliza para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Voy a referirme en los últimos minutos que tengo a dos cosas que, aunque no son un biomarcador y tampoco algunos las consideran propiamente enfermedades del tejido conectivo, sí son de uso muy frecuente. El ácido úrico. Tal vez mencionarles que la saturación normal es 6.8. Cuando superamos eso es que empezamos a tener depósitos. Se acepta que un ácido úrico menor de 7 es normal. Solo el 10% de las personas que tienen hiperuricemia tienen gota. Eso incluye a las mujeres ustedes. Dijéramos que las mujeres empiezan a tener hiperuricemia hasta que entran en la menopausia. Antes de eso, no. Y las mujeres que tienen gota es un porcentaje menor del 2%. Eso significa que esta es una enfermedad de varones. Formas en que tratamos de definir si es una disminución de la excreción. Recuérdense ustedes que se excreta menos del 10% del ácido úrico, casi todo se reabsorbe. Si esa excreción disminuye aún más de ese 10%, es que podemos decir esto. O aumento de la producción, que es como todos regularmente hacemos con lo que ingerimos. El nivel óptimo y la guía para todos los tratamientos es tener un ácido úrico menor de 6. Ese es el nivel óptimo. Por último, fiebre reumática. Este es un tema recurrentemente complicado, que lo primero que yo debería decirles es que está sobrediagnosticado. Recientemente hicimos una encuesta a los reumatólogos de la Asociación Guatemalteca de Reumatología acerca de cuántos casos habían visto en los últimos 5 años de fiebre reumática. La respuesta en el 70% de ellos fue que ninguno.